El ex esposo de mi mamá vino a mi casa para decirme que nací de una infidelidad. Hola Reddit. Nunca pensé que yo sería la persona escribiendo algo así aquí, pero honestamente ya no sé a quién más acudir ni cómo procesar todo lo que pasó. Esto ocurrió hace apenas unos días y todavía siento que estoy funcionando en piloto automático, como si mi cuerpo siguiera avanzando pero mi cabeza se hubiera quedado atorada en ese momento exacto en el que todo cambió. Para dar algo de contexto, yo crecí con mi papá y mis abuelos. Ellos fueron mis figuras constantes, las personas que realmente estuvieron ahí para mí en cada etapa importante de mi vida. Mi mamá, en cambio, siempre fue una presencia intermitente. Nunca vivió con nosotros. No había visitas regulares ni fines de semana establecidos. Simplemente aparecía cada cierto tiempo y luego volvía a desaparecer, a veces sin explicación. Desde que tengo memoria, asumí que así era nuestra relación y que no había nada extraño en ello. Era incómodo, sí, pero era lo normal para mí. Aprendí a no esperar demasiado, a no ilusionarme cuando decía que vendría a verme y a no preguntar demasiado cuando volvía a irse. Según la versión oficial que siempre me contaron, mis padres se conocieron en un festival de música. Tuvieron una relación casual, de esas que van y vienen sin mucho compromiso ni planes a largo plazo. Eventualmente dejaron de hablar, hasta que meses después retomaron contacto cuando mi mamá descubrió que estaba embarazada. En ese momento, ella se mudó con mi papá y mis abuelos durante la última parte del embarazo. Todo parecía relativamente estable, hasta que yo nací. Cuando yo tenía apenas unos meses de vida, mi mamá conoció a otro hombre. Se fue a vivir con él y básicamente dejó a mi papá a cargo de criarme. No hubo una gran pelea que yo recuerde ni un evento dramático del que se hablara abiertamente en casa. Simplemente pasó. Yo crecí asumiendo que así eran las cosas y que no valía la pena hacer preguntas incómodas. Mi mamá nunca fue tímida respecto a su postura sobre los hijos. Siempre dejó claro que no quería ser madre y que su vida habría sido diferente sin esa responsabilidad. Y cuando yo tenía 7 años, decidió decírmelo de la peor manera posible, me dijo directamente que yo había sido un accidente. No lo hizo con cuidado ni con tacto. Lo dijo como si fuera una broma, como si no se diera cuenta del peso que esas palabras podían tener para un niño. Mi papá ni siquiera había tenido la oportunidad de explicármelo de una forma más amable. Yo recuerdo quedarme callado, sin saber exactamente por qué me sentía tan mal, solo sabiendo que algo dentro de mí se había roto un poco. No voy a mentir, eso me afectó. Durante mucho tiempo me pregunté si realmente era querido, si había sido una carga para todos desde el inicio, si mi existencia había complicado la vida de todos los adultos a mi alrededor. Aún así, con los años aprendí a vivir con esa idea. No definió toda mi personalidad, pero definitivamente dejó una cicatriz que nunca terminó de cerrar. Simplemente aprendí a ignorarla la mayor parte del tiempo. Hace poco me mudé por primera vez. Salí de la casa familiar y me fui a vivir a un departamento pequeño de 2 habitaciones con un amigo de la preparatoria. Está a aproximadamente 1 hora de donde crecí. Para mí era un nuevo comienzo. Independencia, rutina nueva, menos drama familiar, o eso pensaba. Todo iba normal. Tenía mis horarios, mi trabajo, mis pequeñas preocupaciones cotidianas. Hasta el fin de semana pasado. Estaba en el trabajo cuando mi roomie me mandó un mensaje que decía algo como, «Hey, vino un señor mayor preguntando por ti». Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que podía ser un error, alguien confundido, o incluso un vecino buscando al inquilino anterior. Pero luego mi roomie agregó otro mensaje que hizo que se me encogiera el estómago, «¿Sabe tu nombre completo?». Eso ya no era normal. Sentí una incomodidad inmediata, una sensación difícil de explicar. Mi mente empezó a irse a los peores escenarios posibles. Mi roomie le dijo que yo no estaba y que no podía darle información. El tipo no insistió demasiado, pero dejó su número de teléfono. Según la descripción, parecía tener unos 40 y tantos años. No sonaba como alguien agresivo ni peligroso, pero definitivamente no era nadie que yo reconociera. Pasé el resto del turno completamente distraído. No dejaba de preguntarme quién demonios podía ser ese hombre y por qué estaba buscándome.
cada posibilidad que se me ocurría me ponía más nervioso que la anterior. Cuando finalmente llegué a casa, hice lo que probablemente fue un error, decidí escribirle. Le pregunté directamente quién era, cómo sabía quién era yo y cómo había conseguido mi dirección. Su respuesta llegó rápido y fue como un golpe seco en el pecho: tu mamá me dijo dónde vivías. No he hablado con mi mamá desde que me gradué el año pasado. Ahí ya estaba incómodo. Muy incómodo. Sentí una mezcla de enojo, confusión y ansiedad. Luego me dijo su nombre. Llamémoslo George. Me explicó que había estado casado con mi mamá antes de que yo naciera y que había algo importante que yo tenía derecho a saber. Nunca, en toda mi vida, alguien me dijo que mi mamá hubiera estado casada. Pero algo en la forma en que George escribía, en lo directo que era, me hizo pensar que no estaba mintiendo. Aún así, no iba a verlo solo. Acepté reunirme con él con dos condiciones claras: llevaría a mi roomie conmigo y nos veríamos en un lugar público. Nos encontramos en una cafetería. George llegó puntual. Traía una maleta. Literalmente una maleta. Desde el momento en que se sentó con nosotros se notaba nervioso, como si hubiera ensayado ese encuentro cientos de veces en su cabeza. Cuando abrió la maleta y empezó a sacar documentos, supe que esto iba a ser real. Dentro había papeles legales, fotos antiguas, actas, fechas, todo perfectamente organizado. No estaba improvisando ni inventando una historia. Para resumir una historia larga y dolorosa, George estuvo casado con mi mamá entre 2001 y 2005. Eran jóvenes. El matrimonio no era feliz. La relación estaba rota desde hacía tiempo y prácticamente no había intimidad entre ellos. En junio de 2005, él descubrió que ella estaba embarazada. Ella nunca confesó una infidelidad, pero él supo de inmediato que ese bebé no era suyo. Me explicó que simplemente lo sabía. No cuadraban las fechas, no había cercanía entre ellos, y en el fondo él ya intuía que algo estaba mal. Ella se negó a decir la verdad. Poco después se fue. A partir de ahí, solo se comunicaron a través de abogados. George me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: nunca preguntó por el bebé, nunca preguntó por el verdadero padre. Dijo que la idea de que la mujer con la que pensó pasar toda su vida estuviera embarazada del hijo de otro hombre sin siquiera decírselo lo enfermaba físicamente. Así que decidió cerrar ese capítulo por completo. Siguió con su vida. Se volvió a casar. Tiene 2 hijos ahora. Construyó algo nuevo, algo estable, algo que funcionó. Y entonces, más de 10 años después, mi mamá volvió a aparecer en su vida. A principios de este mes, ella le escribió pidiéndole dinero. Fue la primera vez que hablaron en más de una década. George dijo que ese mensaje lo transportó directamente al peor momento de su vida. A la traición, al enojo, a la humillación que creyó haber superado. En lugar de reclamarle, solo le hizo una pregunta: ¿qué pasó con el hombre con el que me engañaste, y con el bebé? Mi mamá le contó exactamente la misma historia que yo había escuchado toda mi vida. Que se mudó con el padre del bebé alrededor de 1 año y luego lo dejó para que criara solo a su hijo. También dejó algo muy claro: yo nunca supe que ella estaba casada ni que nací de una infidelidad. George dijo que no pudo sacarse eso de la cabeza. ¿Qué pensó en mí? En que yo había vivido toda mi vida sin saber una verdad que, aunque dolorosa, me pertenecía. Así que decidió buscarme. No por venganza. No por dinero. Solo por cierre. Después de decir todo eso, no hubo mucho más que agregar. Pagó el café. Nos deseó lo mejor. Se levantó y se fue. Yo me quedé ahí, sentado, con una verdad que nunca pedí conocer. Todavía tengo su número. No sé si algún día volveré a hablar con él. Tampoco sé si mi papá sabe todo esto. Y esa es la parte que más me atormenta. Si él lo sabía y decidió ocultarlo, no sé si podría perdonarlo. De mi mamá no puedo decir que haya perdido mucho respeto, porque ya sabía qué tipo de persona era. Pero de mi papá, quiero creer que es mejor. Quiero creer que no me ocultaría algo así a propósito. Desde ese día me siento raro. Sucio. Como si no se suponía que yo existiera.
Como si mi vida fuera el resultado de una cadena de malas decisiones que comenzaron en un festival de música. Fui a trabajar al día siguiente como si nada hubiera pasado. Nadie notó nada. Pero desde entonces siento que estoy atrapado en una especie de limbo. Mi mundo sigue girando, pero yo sigo procesando. No sé si estoy buscando consejos. No sé si solo necesitaba desahogarme. Pero esta historia, todavía me persigue.